Ahora, corremos el riesgo de complicar la situación hablando de muchos componentes, y no es nuestra idea hacer esto. Y también es importante entender que estos componentes o elementos de un marco presupuestario a veces tienen otros nombres en otro país, y no quiere decir que no existen tal como los defino acá. Pero de forma general se puede decir que un presupuesto multianual consiste en 4 elementos o 4 componentes: un marco macroeconómico multianual, el MMM, un marco fiscal a mediano plazo, un marco presupuestario a mediano plazo y un marco o unos marcos de gastos a mediano plazo. Los que siguen bien alertas hubieran visto que la flecha aquí abajo va en contradirección. ¿Por qué? Porque de forma general el marco macroeconómico, el establecimiento del marco fiscal y el establecimiento de los techos que se ponen en el marco presupuestario son procesos de arriba abajo. Es decir, cuando las autoridades de un Estado deciden lo que será su posición fiscal y como consecuencia de esta posición fiscal lo que serán los techos de cada institución. Pero cada institución a su vez, cuando funciona bien esta herramienta, produce un marco de gastos que explica cómo utilizar este techo para conseguir los resultados que se esperan conseguir. Entonces, el marco de gastos institucional o sectorial a mediano plazo es un proceso de abajo arriba, ¿verdad? Ahora, solo para decir un poco los procesos y cómo se utilizan, es importante entender que en algunos países el presupuesto multianual es vinculante, como es el caso de Suecia y es el caso en el Reino Unido. En el Reino Unido, más o menos la mitad del presupuesto se decide en un periodo de 4 años y se establecen lo que se llaman Departmental Expenditure Limits, y esto se establece para un periodo de 4 años. Y luego hay más o menos una mitad del presupuesto que se decide anualmente. En esta parte que se decide sobre 4 años, las instituciones tienen la flexibilidad de mover fondos de un año al otro. Entonces, un ministerio de infraestructura, si en el primer año, porque hay lluvias muy fuertes o porque hay problemas con las empresas de construcción, no avanza bien con su programa de inversiones, puede pasar fondos del año 1 a los años 2, 3 y 4, adentro de los mismos límites plurianuales. También se puede hacer lo contrario. Si en un año, es muy raro en Inglaterra, pero si en un año el tiempo es muy bueno y se avanza muy rápido con las carreteras, pues se puede adelantar fondos del año 2. Hay pocos países que consiguen hacer esto, en parte porque no hay suficiente control sobre los movimientos fiscales y los variables. Entonces, lo más normal en esta región es que sea un presupuesto indicativo, que da una idea de lo que se espera gastar en el año 2, 3 y 4, y con el tiempo la idea es que esta proyección indicativa llega a ser más y más vinculante. Entonces, la proyección del año 2 se convierte en techo cuando llegamos al año 2, y se intenta reducir las discrepancias entre lo que se proyecta y lo que se gasta. Y para todos ustedes esto debe ser un objetivo de la implantación de un marco presupuestario, ¿verdad? Entonces, para hablar brevemente de cada uno de estos elementos, lo que estamos llamando aquí el marco macroeconómico multianual, y repito que no necesariamente deben tener ustedes un documento o una herramienta que tenga este nombre, pero el papel de este elemento debe ejercerse de una forma o la otra en cualquier país. En el caso, por ejemplo, de Nicaragua, tienen lo que llaman el PEF, el Plan Económico Financiero, el Programa Económico Financiero, que reúne en cierta medida los roles de un marco macroeconómico multianual y un marco fiscal a mediano plazo. Y esto es bastante común en los distintos países, que
el marco multianual y el marco fiscal se plasmen en un solo documento. Y la idea de este aspecto, o de este componente, es que debe contener el análisis de la coyuntura macroeconómica internacional sobre las que se basan las proyecciones de principales variables macroeconómicas. Es decir, que no podemos definir una posición fiscal para el gobierno sin haber analizado cómo va la economía internacional y qué expectativas podemos tener de crecimiento, etcétera, etcétera. Entonces, sobre todo se focaliza en variables que sustentan las estimaciones del presupuesto: crecimiento, inflación, tipo de cambio, precios de los productos de exportación, etc. Y esto nos permite de establecer un marco fiscal a mediano plazo. Mañana por la mañana vamos a entrar más en detalle en lo que es un marco fiscal y vamos a hacer una comparación de la calidad de los marcos fiscales de la región, viendo un poco dónde se ha avanzado y dónde quedan trabajos por hacer. Pero para que tengamos una idea compartida de lo que es un marco fiscal, nos referimos a una herramienta que contiene los objetivos y los compromisos. Y la palabra compromisos es importante, porque son compromisos políticos, no son meras proyecciones, son también decisiones de las autoridades de comprometerse a mantener cierto nivel de déficit, cierto nivel de endeudamiento, etc. Y además de estos compromisos, presenta las proyecciones sobre los ingresos, los gastos, el endeudamiento y el financiamiento de la deuda. Y como digo, debe ser un documento de decisión política. Debe ser más que un documento puramente técnico, donde se proyecta. Debe ser un documento que empieza por proyecciones técnicas, que luego se pasan para la aprobación de una ente de las autoridades. Por ejemplo, por el Consejo de Ministros o por el mismo presidente, según el caso del país. Lo que estamos llamando el marco presupuestario a mediano plazo es una serie de techos para cada institución. Deriva de límites impuestos por el marco fiscal a mediano plazo y se aumenta, o se alimenta, mejor dicho, por los insumos que vienen de los marcos de gastos institucionales o sectoriales. Pero es un conjunto para todas las instituciones del gobierno central y presenta la distribución de los techos presupuestarios entre sectores o instituciones para los próximos años, normalmente en un periodo de entre 3 o 5 años.